Bienvenidos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos dan la bendición de seguir nuestras transmisiones, particularmente en esta semana, que es la Semana Santa. Acá en México también se le llama la Semana Mayor, donde recordamos, rememoramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Como hemos estado diciendo en esta semana, pero hace 2000 años atrás, más o menos, pues se libró la más grande de las batallas, de las guerras. Se llevó a cabo la más encarnizada lucha entre Cristo y el Anticristo. La verdad es que pues no ha habido una guerra tan terrible como esta que se libró allá en tierras de Judea hace 2000 años más o menos. Pues ya saben ustedes el título general que tenemos, el tema general es Cristo versus el Anticristo. Estamos acostumbrados en esta semana, el Viernes Santo, a escuchar las 7 palabras, una exposición de las 7 palabras. Y claro, las iglesias, o muchas iglesias, particularmente históricas, acostumbran a hacerlo como una tradición, como una costumbre, y yo quiero decir una buena tradición, una buena costumbre. Ojalá y nunca deje
de predicarse las 7 palabras cada viernes santo. Pero nunca imaginamos que el anticristo también pronunció 7 palabras en esta misma semana. No exactamente en el viernes, aunque aún en el día viernes escuchamos alguna de estas palabras del anticristo, pero sí en el transcurso de la semana. Incluso a lo mejor hasta un poquito antes de la Semana Santa, el anticristo, esbirro de Satanás, pues también pronunció sus palabras. Y como ya se nos explicó, el anticristo, más que una persona, es un espíritu, una actitud, una disposición, un ánimo en contra de Cristo. Y el anticristo inspira a hombres, a grupo de hombres, incluso instituciones como instituciones religiosas o bien instituciones políticas o incluso a un Estado completo que se levanta contra Cristo y que se levanta precisamente contra su palabra. En esta hora me ha tocado a mí compartir con ustedes las 2 primeras palabras del anticristo, y entremos de una buena vez precisamente a considerar la primera y la segunda palabra del anticristo. Les invito para que busquemos allá en Mateo capítulo 16, versos 22 y 23. Mateo 16, versos 22 y 23. Voy a leer, ustedes pueden seguir con su vista o bien con su oído. Dice la palabra de Dios: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Primer palabra del anticristo: la compasión de sí mismo. La autocompasión. Fíjense que una de las maneras que tiene Satanás y que tiene el anticristo para meter desánimo en la vida del creyente es precisamente susurrarle al oído la autocompasión, la autoconmiseración, la lástima de uno mismo. Creo que una de las cosas que más detienen el crecimiento del creyente, una de las cosas que lleva a la derrota al creyente, es precisamente esta actitud de autocompasión, de autolástima o de lástima de uno mismo. Y cuando uno empieza a sentir lástima de uno mismo, eso ya es una enfermedad. Es una enfermedad a nivel psicológico, a nivel emocional. Y es una enfermedad que te lleva a la paralización de la consecución de tus objetivos, de tus propósitos en la vida. Ya no sigues inspirando a una persona muy allegada a Jesús. Entonces le dice: ten compasión de ti mismo, ten compasión de ti mismo. Y incluso hasta parece piadoso, ¿no? Parece muy condescendiente, pero aquí encontramos al anticristo susurrándole al oído a Jesús: ten compasión de ti mismo, ten lástima de ti mismo. Es lo que le quiere decir realmente. Pero el anticristo no es la primera vez que lo dice. De hecho, lo dice a toda aquella persona que tiene la disposición, que tiene el propósito de agradar a Dios, de vivir para Dios, de hacer su voluntad. Se lo dijo allá en el huerto del Edén a Eva y, claro, implícitamente también a Adán. A través de la serpiente ahora. Allí estaba el anticristo, a través de la serpiente. Y se acerca a Eva y entonces le dice: con que Dios os ha dicho. Sí, o sea, allí está el espíritu del anticristo susurrándole al oído a Eva: oye, mira, qué terrible es Dios, porque Dios te está prohibiendo esto y aquello. Es lo que le estaba diciendo a Eva. Oye, pues
cuídate de ti mismo, no confíes tanto en Dios, porque Dios te ha dicho. Pero no solamente a Eva y a Adán, sino también a Caín. Una vez que mata a su hermano Abel, el anticristo, motivó a Caín a hacerlo, y ahora Caín empieza a tomar precisamente como un arma ante Dios la compasión de sí mismo, incluso la victimización, se victimiza delante de Dios. Y cuando Dios le impone su castigo, entonces Caín dice: grande es mi castigo para ser soportado. Pero no solamente a Caín, sino incluso también a Esaú. Esaú, dice la escritura, que venía del campo y llegó muy cansado, hambriento, y dice: he aquí me voy a morir, ¿para qué me sirve la primogenitura? Pobrecito de mí, tengo mucha hambre, me estoy muriendo. Y vende su primogenitura. Eso es lo que hace el espíritu del anticristo. Saúl de la misma manera. Voy a leer aquí en 1 Samuel 9:21 y escuchen, dice: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña, yo diría de la más pequeñita de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeñita de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? O sea, tenía un concepto de sí mismo muy bajo. Muy bajo. Su autoestima estaba baja por los suelos, arrastrándose. Sentía compasión de sí mismo. Sentía compasión de sí mismo. Y amados hermanos, es terrible cuando una persona, cuando un creyente empieza a autocompadecerse, a pensar que es la persona que más sufre, a pensar que es una víctima de las circunstancias, y a veces incluso que es una víctima de Dios, que fue lo que realmente le quiso decir el anticristo a Eva. Pero llegamos al caso de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirles que de repente el anticristo también usa esta situación, sobre todo cuando Jesús nace y que Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces nosotros los cristianos incluso llegamos a decir: ay, pobre Cristo, ¿no? Pobre niño, pobre bebé. Y empezamos a minimizar a la persona de Jesucristo. Pero encontramos allí a nuestro Señor Jesucristo, no solamente en su nacimiento, que muchas personas sienten compasión o conmiseración por el niño perseguido. Pero fíjense ustedes, hermanos, que en la tentación también. Allá en Mateo capítulo 4, versos 3 y 4, dice la escritura que después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces se presenta nuevamente Satanás. Se presenta Satanás con esa voz suave, seductora, comprensiva. Y entonces le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eres hijo de Dios, tienes el poder, pues eres la complacencia de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y ya sabemos, conocemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ya la conocemos. Pero allí en la tentación, nuevamente Satanás entra precisamente con esta situación. La palabra santa, ahora nos encontramos en este verso que acabamos de leer. Pedro se acerca a Jesús. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle como un gran amigo, como alguien que entiende. Así se acercó Pedro. Y entonces empieza a decirle: Señor, ten compasión de ti mismo. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. No, Señor, que no te pase eso que nos estás diciendo, porque Jesús les había dicho que iba a ir a Jerusalén para ser muerto. Y entonces ten compasión de ti mismo, le dice Pedro, que era lo que intentaba el anticristo: disuadir a Jesús para que no cumpliera con el propósito con el cual Dios Padre lo mandó a este mundo. Quería desviar a Jesús, quería desviar la atención de Jesús. Y debes tener cuidado, porque de repente el anticristo, esbirro de Satanás, lo mismo susurra a nuestros oídos.
Ten compasión de ti mismo, ¿no? Ya como cristiano hiciste mucho, ya no hagas más. Ten compasión de ti mismo. Pues ya llegó el tiempo, ¿no?, de que disfrutes. Ten compasión de ti mismo. Lo escuchamos una y otra vez. Jesús se vuelve hacia Pedro y entonces le dice estas terribles palabras: quítate delante de mí, Satanás. Sí, porque Pedro estaba siendo motivado por el espíritu del anticristo. Y ya dije, el anticristo no es sino un esbirro de Satanás mismo. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Sí? Satanás y el anticristo quieren desviar la mirada del creyente. Dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y esto es lo que debemos de hacer todos los creyentes, poner los ojos en Jesús. Pero Satanás quiere desviar nuestra mirada y que la pongamos en las circunstancias, y que la pongamos en la necesidad, y que la pongamos en la enfermedad, y que la pongamos en los demás hombres, sus críticas de repente, y que la pongamos en mil cosas, y quiere desviar nuestra atención de Jesús. Pero dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús tenía puestos los ojos en Dios Padre, en cumplir su santa y bendita voluntad, en cumplir su santa y bendita voluntad. Vamos a pasar a la segunda palabra del anticristo, y es la palabra condenatoria. Y lo encontramos allá en Mateo 26, verso 25. Les invito para que leamos juntos, yo en voz alta, ustedes con su mirada o bien siguiendo con su oído. Dice la palabra de Dios: entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho, tú lo has dicho. La palabra condenatoria. ¿Por qué decimos que es la palabra condenatoria? Porque condena por su hipocresía, por su falsedad. Condena por su hipocresía y por su falsedad. Judas ya había dispuesto en su corazón traicionar a Jesús, entregar a Jesús. Ya lo había dispuesto en su corazón. El espíritu del anticristo le susurró al oído. De hecho, la palabra de Dios dice que Satanás entró a su corazón. El anticristo ya había hecho su trabajo preparando la mente, la disposición, el ánimo de Judas. Y llegado el tiempo y el momento, entonces, ya sabemos, lo hizo. Pero aquí es confrontado, porque Jesús le dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a entregar. Parece ser que la mayoría del grupo apostólico no lo entendió. Judas sí lo entendió. Judas sí sabía de qué estaba hablando Jesús. Y entonces cada uno de ellos empezó a decir: soy yo, maestro, soy yo, maestro. Y finalmente se llega con Judas. Y Judas dice: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Aquí encontramos precisamente la palabra condenatoria, y condena por su hipocresía, por su falsedad. Judas lo sabía. Lo mejor que pudo haber hecho es quedarse callado, pero no se quedó callado. ¿Soy yo, maestro? No se queda callado. Dice la palabra: entonces respondiendo Judas. Y dice las palabras que estamos diciendo. Ya Judas había tomado la decisión de entregar a Jesús. Había tomado la decisión de traicionar a Jesús. Y ya sabemos de qué forma lo hizo: con un beso. Y todavía se atreve a hablar. Todavía se atreve a hablar. Una vez que ya en su corazón, en su mente, había consumado su traición. Porque dice allí en el verso que acabamos de leer, el que le entregaba. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba. Tiempo presente y presente perfecto. Ya lo había dispuesto en su corazón. Tenía esa firme determinación y decisión. Y todavía se atreve a hablar.
Judas es condenado por su propia boca. Judas es traicionado por su propia boca. La frase clásica del culpable es: ¿soy yo? ¿Soy yo? Cuando alguien es culpable, trata de justificarse con esta frase: ¿soy yo? Y así lo dice precisamente Judas: ¿soy yo? Y no de repente cuando somos desleales con Dios, a veces queremos justificarnos delante de Dios y llegamos así: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Maestro? Dice el dicho popular que el pez por su propia boca muere. Jesús le dice: tú lo has dicho, tú lo has hablado. De acuerdo a este pasaje, podríamos decir que la condenación del pecador viene de sí mismo. No es tanto que Dios lo condene, sino que el hombre mismo se condena. ¿Soy yo, Maestro? Y entonces Jesús le dice: tú lo has dicho, tú lo has dicho. Amados hermanos, en esta hora hemos considerado las dos primeras palabras del anticristo. Espero que saquemos enseñanza de estas palabras, pero permítanme concluir esta breve exposición con la pregunta: ¿has sentido compasión de ti mismo en algún momento de tu vida? ¿Has sentido compasión de ti mismo? Yo creo que hasta cierto punto yo podría decir que es natural que en un momento de nuestra vida, o en muchos momentos de nuestra vida, sintamos compasión de nosotros mismos. Y creo que esa compasión de uno mismo llega a ser negativa, llega a ser contraproducente cuando es lástima de uno mismo, cuando nos victimizamos, porque esto, como dijimos hace rato, anula nuestra iniciativa de buscar a Dios, anula nuestra iniciativa de superarnos en el crecimiento espiritual hasta llegar a la estatura del varón perfecto, porque también retrasa nuestros planes que tenemos como persona, como familia, como iglesia incluso. Ahora viene otra pregunta: ¿has oído la voz del anticristo sugiriéndote autoconmiseración y lástima de ti mismo en algún momento de tu vida? ¿Has oído la voz del anticristo? No sé, a lo mejor de repente pensando, reflexionando, o quizás en este mismo momento estés oyendo la voz del anticristo. Cuidado, porque Satanás y su esbirro, el anticristo, son muy astutos. Y a veces se acercan y nos susurran a través de las personas que están muy cerquita de nosotros. Su voz parece amable, amigable, comprensible, pero su propósito es llevarte a la autocompasión destructiva, a la lástima de ti mismo. Y peor aún, el anticristo te quiere llevar a que reniegues de la voluntad de Dios. Pero lo que Dios espera de nosotros es que seamos como Job. ¿Sí? A Job también le susurró el anticristo. Su esposa le dice: maldice a Dios y muérete. Era el anticristo el que estaba moviendo a la esposa de Job. Pero Job responde: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero aún más, sé como tu Señor y Salvador, que en el momento supremo de su obra de redención dijo: no se haga como yo, sino como tú, oh Padre. No se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, oh Padre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento te damos muchas gracias, porque a través de tu palabra nos previenes, a través de tu palabra nos adviertes que debemos de tener cuidado con lo que oímos, porque podría ser el anticristo mismo que puede estar susurrando a nuestro oído. Bendícenos para mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
y en ese nombre hacemos nuestra oración. Amén, Señor. Amén.